Creímos que era una idea brillante, una de esas ocurrencias que solo se le pueden ocurrir a un grupo de amigos con más entusiasmo que sentido común. Un proyecto final para nuestra clase de cine, algo que según nosotros nos haría destacar entre todos los demás. Éramos 3, Leo, el director, siempre buscando la historia perfecta, obsesionado con capturar cada momento como si fuera oro puro. Clara, la técnica de sonido, la escéptica del grupo, que siempre encontraba un pero a cada plan, aunque en el fondo disfrutaba la aventura. Y yo, Mateo, el que estaba detrás de cámaras, el encargado de documentar no solo la historia, sino también nuestras propias locuras. Nuestro plan, pasar un fin de semana en el bosque de la Sierra Negra, haciendo un documental sobre la leyenda de la bruja susurrante, una historia que nos fascinaba y aterraba por igual. Teníamos un mapa, una brújula y comida suficiente para 3 días. Nos sentíamos invencibles, como si nada pudiera salir mal. El viaje en coche fue pura energía nerviosa y chistes malos, con la emoción creciendo a cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad. Leo filmaba todo, convencido de que esta sería su obra maestra, grabando incluso los momentos más insignificantes. Clara revisaba el equipo, manteniéndonos con los pies en la tierra y asegurándose de que nada fallara. Yo los filmaba a ellos, capturando su emoción y confianza y también sus pequeñas discusiones y bromas internas. La ciudad se desvaneció, reemplazada por caminos serpenteantes y árboles imponentes y antiguos, como si cruzáramos a otro mundo. El aire se volvió más frío y la niebla empezó a envolvernos poco a poco. El bosque se sentía vigilante, como si no quisiera que estuviéramos allí, pero éramos jóvenes, arrogantes, y la curiosidad podía más que el miedo. Nos adentramos más, siguiendo los puntos de referencia de la leyenda. Un roble retorcido, un arroyo rojo, señales que parecían sacadas de un cuento de terror. Y finalmente, la cabaña de la bruja, perdida entre los árboles, tan real como la habíamos imaginado. El mapa andrajoso de Leo era nuestra guía, aunque Clara lo dudaba y no dejaba de mirar alrededor, inquieta. Aún así, su entusiasmo nos arrastró, y la emoción de estar juntos en algo tan loco nos mantenía avanzando. Nos estacionamos, cargamos nuestras mochilas y nos adentramos en el bosque. El camino desapareció rápidamente, los árboles nos envolvieron y el mundo exterior dejó de existir. La emoción se desvaneció en agotamiento mientras caminábamos durante horas. Leo filmaba todo, incluso cuando ya nadie tenía ganas de hablar. Clara nos instaba a seguir adelante, aunque el cansancio se notaba en su voz. El bosque estaba en silencio, sin pájaros, sin animales. Ni siquiera el viento se atrevía a cruzar entre los árboles. Solo nuestros pasos y nuestra respiración. Nos sentimos completamente solos. O eso pensamos. Pero en ese silencio, algo más nos observaba, aunque aún no lo sabíamos. La leyenda decía que el Ara, la bruja susurrante, acechaba estos bosques, moviéndose entre los pinos como una sombra. Se decía que nadie podía escapar de su mirada y que su presencia se sentía en el aire frío y húmedo que envolvía el lugar. Atrayendo a la gente con voces que sonaban como las de seres queridos, el Ara jugaba con la mente de los viajeros, haciéndoles dudar de lo que era real y lo que era solo un susurro en el viento. A Leo le encantaba la historia, filmando cada detalle, figuras de palos en los árboles, montones de piedras y cualquier señal extraña que pudiera encontrar. Para él, cada rincón del bosque era una oportunidad para descubrir algo nuevo y misterioso. Clara lo descartaba como superstición, riéndose de los cuentos y asegurando que todo era producto de la imaginación. Pero incluso ella sentía el peso del bosque, una presión silenciosa que parecía observarnos desde cada rincón oscuro. Esa tarde encontramos una figura de palo colgando de un pino. Leo estaba eufórico. Para él era la prueba de que la leyenda tenía algo de verdad. El escepticismo de Clara vaciló, y por primera vez la duda se reflejó en sus ojos. Se sintió como una advertencia, un mensaje claro de que no éramos bienvenidos allí. Pero la ignoramos, adentrándonos más en el bosque, convencidos de que todo era parte de la aventura. A medida que el sol se ponía, el bosque se retorcía, las sombras crecían y el aire se volvía más denso, como si el tiempo mismo se detuviera entre los árboles. Cada sonido se convertía en una amenaza, cada crujido de rama nos hacía mirar atrás, esperando ver algo que no debía estar allí. La leyenda se sentía real, viva, a nuestro alrededor, como si el Ara nos observara desde la niebla. Nos dimos cuenta demasiado tarde. El miedo ya se había apoderado de nosotros. Habíamos caído en una trampa y el susurro de el Ara se sentía más cerca que nunca.
Montamos campamento en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire era fresco y la luz del atardecer apenas se filtraba entre las ramas, tiñendo todo de un tono dorado y misterioso. El fuego apenas ahuyentaba la oscuridad, su luz temblorosa luchando contra las sombras que se alargaban a nuestro alrededor. Cada chispa parecía perderse en la inmensidad negra del bosque. Comimos en silencio, el miedo reemplazando la emoción inicial. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si temiéramos atraer algo que acechaba más allá del círculo de luz. La sensación de ser observados nos oprimía el pecho. Cada crujido de hojas o rama nos hacía girar la cabeza, buscando ojos en la penumbra. Alrededor de la medianoche, escuchamos ramas rompiéndose, pasos lentos y pesados, algo rodeando nuestro campamento sin mostrarse. La linterna de Leo no encontró nada más que árboles y sombras inquietas. El haz de luz parecía perderse, tragado por la espesura. Luego vino la risa de un niño, moviéndose de un lado a otro del campamento, burlona y lejana, pero imposible de ignorar. Nos metimos en una tienda de campaña, la cerramos y escuchamos cómo algo rascaba y sacudía el nylon como si intentara entrar. La risa se volvió cruel. Luego se detuvo de golpe, dejando un silencio tan denso que apenas nos atrevíamos a respirar. El silencio regresó, más pesado que antes, como si el bosque mismo contuviera el aliento, esperando. No dormimos, solo esperamos el amanecer, rezando para que llegara, contando los minutos en la oscuridad interminable. Estábamos perdidos, no solo en el bosque, sino ante algo antiguo y maligno, una presencia que parecía despertar con la noche. Los susurros estaban por todas partes, llamando nuestros nombres, prometiendo secretos y peligros en la oscuridad. El bosque nos había notado, y sabíamos que al amanecer, nada volvería a ser igual. La mañana no trajo alivio, solo cenizas frías y 7 montones de piedras rodeando nuestra tienda. Leo susurró. Ella estuvo aquí. Empacamos en pánico, desesperados por escapar. Leo insistió en que el coche estaba al norte. Confiamos en la brújula y caminamos. Pasaron horas. El bosque nunca cambió. Cruzamos el mismo arroyo 3 veces. La brújula giraba inútilmente. Estábamos dando vueltas. El bosque estaba jugando con nosotros. El pánico se apoderó de nosotros. Gritamos pidiendo ayuda, pero solo el silencio respondió. La esperanza se evaporó, reemplazada por la desesperación. El mapa, la brújula, inútiles. Estábamos atrapados, observados, y la risa regresó, escalofriante y cercana. El bosque nos tenía. No estábamos solos. La segunda noche, el miedo nos puso en contra. Leo se obsesionó con el mapa, culpando a Clara por nuestra situación. Clara culpó a Leo, convencida de que su filmación era un desapego enfermizo. La confianza se hizo añicos. La bruja no necesitaba atacar, nos dejó destruirnos. Intenté mantener la paz, pero la sospecha también me infectó. Por la noche, nos sentamos separados, observándonos mientras el bosque se burlaba de nosotros con susurros y risas. Escuchamos nuestras propias voces llamando desde la oscuridad, trucos crueles para destrozarnos. Por la mañana, la mochila de Leo y el mapa habían desaparecido. Las acusaciones se volvieron físicas. Éramos animales, quebrados y desesperados. El bosque estaba ganando. Después de la pelea, Leo se fue solo, cámara en mano. Clara y yo esperamos, llamando su nombre mientras el día se desvanecía. No hubo respuesta. El pavor nos obligó a buscarlo al caer la noche. En cambio, encontramos un montón de palos y tela en la base de un árbol retorcido, la camisa de Leo, dientes humanos, un mechón de pelo. Clara lloró. Leo se había ido, reclamado por el bosque, o algo peor. La risa regresó, más cerca que nunca. Corrimos a ciegas, desesperados por escapar. El bosque se sentía vivo, hambriento. Estábamos solos, casados. La noche nos engulló. El último fotograma fue el suelo, luego la oscuridad. La figura rascaba sus manos contra la pared, un sonido destinado a enloquecer la mente. ¿Era Leo o algo más? La leyenda decía que la bruja hacía que una víctima se quedara en la esquina mientras mataba a la otra. Encontré la mano de Clara, helada. Nos aferramos, desafiantes en la oscuridad. El rascado se detuvo. El silencio nos oprimió. Algo tocó mi cuello, frío, húmedo. No grité, solo escuché la débil risa que resonaba desde las escaleras. El bosque nos tenía. La bruja nos tenía. Nuestra historia termina aquí, en la oscuridad. No hay escape. Solo la espera, el miedo, el silencio antes del final. Estamos simplemente perdidos.